Bienvenido a la nueva resolución de examen del área de física. En este caso vamos con la unidad 3, correspondiente a vectores, para la gente de medicina. Muchísima suerte con esa resolución. Bueno, tenemos que indicar verdadero o falso. Vamos de a poquito. Primero, la suma de dos vectores en ángulo de 0 grados es la mínima posible. Bien, si tengo dos vectores, por ejemplo, este que tenemos acá, que está señalando para la derecha, y otro que está a 0 grados con este, es decir, que está sobre él, está superpuesto, por así decirlo. ¿Sí? Tendría que ponerlo arriba, pero en vez de ponerlo arriba, se lo voy a poner acá adelantito, o se lo puedo poner acá arriba. Entre estos dos vectores que señalan para el mismo lugar, que en este caso es hacia el eje X positivo, estos dos tienen entre sí un ángulo de 0 grados, no están despegados. Es como si las agujas del reloj, las dos estuvieran una arriba de la otra. Si yo los quiero sumar, en este caso voy a lograr el máximo posible, porque como tienen la misma dirección y el mismo sentido, el módulo de ambos se sumaría por completo para lograr el máximo resultante posible de su suma. El máximo. ¿Sí? A medida que el ángulo empieza a variar, ¿sí? Que este vector empieza como a subirse, la resultante va a ir quedando acá entre medio con el método del paralelogramo y va a ir variando su tamaño, más grande, más chico, etc. ¿Y cuándo va a ser el menor posible? Bueno, el menor posible va a ser cuando el ángulo entre ellos sea de 180. ¿Y por qué? Porque cuando sea de 180, entre un vector que empieza acá y termina acá, y entre este vector que empieza acá y termina acá, si yo quiero sacar la resultante, tendría que restar directamente el módulo completo de este, restarle el módulo completo de este. ¿Por qué? Porque tiene la misma dirección, pero sentido completamente opuesto. Entonces, siempre la suma máxima de dos vectores es cuando tiene el ángulo de 0. Y el módulo más pequeño de resultante lo voy a conseguir cuando el ángulo sea de 180. Lo cual hace que la B, es decir, la segunda, también sea falsa. Las dos son falsas porque están escritas como al revés. Si las dos primeras son falsas, esta ya no puede ser, esta ya no puede ser, esta ya no puede ser. O sea que la única respuesta posible viene siendo la que tenemos acá. Ya está, marcamos esa y nos vamos para ahorrar tiempo. Ahora, ¿queremos controlar el resto por las dudas? Bueno, dice, el módulo del producto vectorial de dos vectores en ángulo de 180 es igual a 0. Recuerden, cuando yo hago productos vectoriales y el producto cruz de dos vectores, por ejemplo, el vector A, el vector B, lo quiero multiplicar vectorialmente, producto cruz, por un vector W. Puedo hacerlo con el método determinante que nosotros conocemos si quiero obtener el vector resultante de esto, pero si yo quiero el módulo de este producto vectorial, puedo hacerlo con el módulo del vector B multiplicado por el módulo del vector W multiplicado por el seno del ángulo que hay entre ellos. Si el ángulo que hay entre ellos es de 180 grados, calculen por favor el seno de 180 grados. Van a ver que el seno de 180 grados les da 0. Como el seno de 180 grados es 0, ¿sí? Todo esto se hace 0 y por lo tanto este producto se hace 0. Por eso esto es verdadero. Acá abajo nos habla también del producto vectorial, pero con un ángulo de 90 grados. El seno de 90 grados no es 0. El seno de 90 grados da 1. ¿Sí? Entonces acá tengo un 1. Esto, como es el módulo de un vector, por chiquitito que sea, es un número positivo y esto también. Así que este módulo va a ser un número positivo multiplicado por un número positivo multiplicado por otro número positivo, que es el 1, jamás puede dar 0, esto es falso. Y por último, dice que el módulo del producto escalar de dos vectores en ángulo de 180 es 0, lo cual también sabemos que es falso, eso se produce para el producto vectorial. Y, para recordarlo, recuerden que si ustedes tienen un vector B multiplicado escalarmente o producto punto por un vector W, si yo quiero el módulo resultante de esto, que también lo voy a poner acá, si yo quiero el módulo resultante de esto, puedo hacerlo con el módulo de B multiplicado por el módulo de W multiplicado por el coseno del ángulo que hay entre ellos.
el coseno de 180 grados, contrólenlo conmigo por las dudas, nos da menos 1. ¿Sí? Menos 1 multiplicado por un número positivo acá, por otro número positivo acá, no nos va a dar 0 nunca. Entonces, por eso también esta que tenemos acá es falsa. Hemos comprobado entonces que la respuesta correcta era falso, falso, verdadero, falso, falso. Dados los vectores que van del centro del círculo hasta su circunferencia, ubicando el origen de coordenadas en el centro, indicar la opción correcta. ¿Sí? Acá tenemos tres vectores por lo que vemos las flechas. Tenemos este hacia la derecha, este hacia arriba a la izquierda y este hacia abajo a la izquierda. Bien, dice, la resultante queda en el centro de la circunferencia, en el segundo cuadrante. Recuerden cuando nosotros manejamos cuadrantes, es como que trazamos un eje vertical y imaginario y un eje vertical X, también imaginario. ¿Sí? Y de esa forma tenemos el cuadrante número 1, acá donde tenemos las X positivas y las Y positivas, el cuadrante número 2, donde tenemos las Y positivas, las X negativas, cuadrante número 3, donde tenemos todo negativo, la X negativa, la Y negativa, y el cuadrante número 4, en el cual tenemos las Y negativas, pero las X positivas. Esa es la forma en la cual podemos reconocer un poco los cuadrantes. Ahora, tenemos que la resultante queda adentro de circunferencia, segundo cuadrante, fuera de la circunferencia, es decir, que se sale de la flecha de acá, y que queda en el primer cuadrante, o sea que la flecha se sale para allá. Otro que me dice que la resultante queda dentro de circunferencia en el cuarto cuadrante, es decir, sin salirnos del círculo, quedamos por acá abajo. Y la última dice que fuera del cuadrante en el tercer cuadrante, o sea que nos salimos y venimos para acá abajo. Bien, por cómo están las flechas, tendríamos que imaginar que entre estas dos flechas de acá, entre los dos vectores que están a la izquierda, si ustedes hacen un paralelogramo rápido, imaginándolo nomás, sin hacerlo perfecto, nada por el estilo, lo imaginan, la resultante entre esas dos quedaría para allá. Y si después esta resultante rojita, ustedes la quisieran sumar con este, hacen un paralelogramo, perdón, el paralelogramo quedaría con este acá, este ahí, más o menos, pum pum, y veríamos que el vector resultante es imposible que nos quede afuera del círculo. ¿Sí? Nos va a quedar por acá adentro. Si lo hacemos un poquito más exacto, ya está, ya tenemos la respuesta correcta, pero quiero hacerlo de otra manera. ¿Sí? Entonces, fuera del círculo es muy raro que se obtenga. ¿Sí? Porque la resultante entre estas dos va a quedar para este lado y ese se va a terminar casi restando con esto, o sea que la resultante va a quedar por acá adentro. O sea que fuera no va a quedar. Este y este está totalmente descartado. Ahora, como ya vimos aproximadamente el dibujito, va a quedar por acá arribita. ¿Sí? Este dice que queda en el segundo cuadrante y este dice que queda en el cuarto cuadrante. Entonces, ya que queda en el cuarto cuadrante acá abajo, ya me parecería totalmente extraño y queda totalmente descartado. Fíjense que eso lo hice solamente de forma aproximada. ¿Lo queremos hacer un poco más exacto? Que allá quiero llegar. Bueno, vamos un poco más exacto. Tenemos que sumar tres vectores. Podemos hacerlo de dos maneras. Una manera, método de la poligonal. ¿Cómo es el método de la poligonal? Poner un vector a continuación del siguiente y después unir el origen del primer vector que tomamos con el final del último. Por ejemplo, elijamos este como primer vector. Entonces, a este vector le vamos a sumar, por ejemplo, este. Entonces lo pongo a continuación con la flecha hacia donde corresponde. Una vez hecho eso, a continuación agarro este vector que nos falta y su origen, que es el que está acá en la puntita, lo pongo al final del otro. Pum, con la flecha hacia donde corresponde. Bueno, ahí se me pasó un poquito. Y el vector resultante final va a ser un vector que va desde el origen del primer vector que tomé hasta el final del último que utilicé. De ahí podemos ver claramente cómo nuestro vector resultante va a quedar en el segundo cuadrante y dentro de la circunferencia. ¿Queremos hacerlo más bonito como lo había explicado más o menos al principio? Bueno, hacemos método de la poligonal, por ejemplo, entre estos dos vectores para sumar solamente estos dos. Entonces, perdón, de poligonal no, del paralelogramo. Los uno así, unimos así, tenemos la resultante porque a muchos les encanta usar el método este
en el cual hacemos un paralelogramo. Y recién ahora que ya tenemos la resultante entre los primeros vectores, agarramos esa resultante y la vamos a sumar con este vector que nos queda acá faltante. ¿Sí? Entonces, esta resultante la muevo ahí y este vector que me queda acá faltante lo muevo acá. Fíjense el paralelogramo raro que me quedó, pero es un paralelogramo. En fin, y ahora, desde donde se juntaron estos dos vectores, digamos, este que va para la derecha con la resultante esta, se juntaron en el origen, trazo un vector hasta a ese extremo, hasta ese otro vértice, y este vector vendría siendo mi resultante, que fíjense que es prácticamente el mismo que sacamos recién. Si bien es un método gráfico, un método aproximado, están bastante similares, y de cualquiera de las dos maneras hemos llegado a que el vector resultante está en el segundo cuadrante dentro de la circunferencia. Si se define el momento m que produce la fuerza F, aplicada sobre el extremo de una barra de largo d como el producto vectorial entre F y D, indicar cuánto vale el mismo. Bien, acá nos están dando un dato muy importante, ¿sí? Primero que nada, cómo calcular ese momento que nos están pidiendo es un producto vectorial. Y segundo, dado que es un producto vectorial, tiene que ser entre dos vectores, así que F es un vector y D es otro vector. ¿Qué es D? Bueno, para que lo vayamos más o menos sabiendo, integrando, este vector D representa la posición del vector fuerza en la barra respecto de un punto de referencia. En este caso, como no nos dice cuál es el punto de referencia, tenemos que asumir que siempre es donde la barra está agarrada o soportada, en este caso de acá. Entonces, si yo trazo una flechita, digamos, desde este punto de origen hasta donde está la fuerza, ese sería su vector posición, y por eso D es un vector, ¿sí? Porque es una posición. Bueno, ahora nos está diciendo que este momento m que queremos calcular es el producto vectorial, ¿sí?, entre F y D. Ahora hay un detalle. Como estoy viendo acá, ¿sí?, puede ser que me lo pida el módulo, digamos, de este vector, o puede ser que me lo pida con componentes. Yo creo que me está dando de cierta manera componentes, me está dando IJK, ¿sí? Entonces de cierta forma tengo que saber qué es lo que está pasando. Pero si quiero hacer un producto vectorial, también tengo que tener en cuenta que si bien D y F son vectores, no es lo mismo multiplicarlos de esta forma que multiplicarlos D por F. El orden sí importaba, ¿sí? Nosotros decíamos que si yo tengo dos vectores y los multiplico vectorialmente, ¿sí?, ¿cómo es el vector resultante? Bueno, primero que nada es perpendicular al plano en el cual están estos dos vectores. Si nosotros pensamos en la pantalla o en la hoja como un plano, ¿sí?, para que el vector resultante de esta multiplicación de producto vectorial, el momento, sea perpendicular, tiene que salir o entrar de este plano. Es decir, que el vector momento estaría, nosotros lo veríamos, o saliendo hacia nosotros, derecho hacia nosotros, se simboliza con un puntito, o estaría entrando en la pantalla, derecho en la pantalla, que suele simbolizarse con una especie de cruz, con una cruz directamente simbolizando que está entrando. Piensen que es como una flecha. ¿Vieron la flecha que en la parte de atrás tiene como unas plumitas? Bueno, esas plumitas simbolizadas así es como que la flecha está entrando, y si vemos el puntito, la punta de la flecha, vemos un puntito que viene hacia nosotros, ¿sí? Entonces el momento estaría entrando a la pantalla o saliendo a la pantalla derecho para que sea perpendicular. Ahora, si va hacia un lado, tenemos que considerarlo negativo. Si va hacia el otro, considerarlo positivo para definir el sentido de ese vector, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos para definir esto? Bueno, hay varias reglas, pero la más sencilla es que si yo tengo esta barra agarrada acá y yo genero esta fuerza, piensen que si la barra la soltara un poquitito, la fuerza me la tiraría para abajo y esta barra empezaría a girar libremente en este sentido. Fíjense que este sentido es el mismo sentido en el cual giran las agujas del reloj. Y ese sentido es el sentido por convención negativo. Si girara para el otro lado, en contra de la aguja del reloj, sería el sentido convención positivo. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, porque ya sé dos cosas. Uno, el vector resultante es negativo. El momento es negativo.
2, ese vector momento resultante está entrando a la pantalla o saliendo de la pantalla. Es decir, que no está en el eje X y no está en el eje Y. Está sobresaliendo hacia este lado o hacia adentro, está en el eje Z. Quiere decir que su componente en el eje X tiene que ser 0 y su componente en el eje Y tiene que ser 0. Esto ya descarta la opción que tengo acá y la opción que tengo acá. Luego, como sé que tiene que ser un momento negativo, la componente Z tiene que ser negativa. Por lo tanto, esta opción de acá queda descartada y la única opción viable es la que tengo acá abajito. Y listo, eso sería todo. Ahora, si lo quisiéramos calcular, ¿cómo lo calculamos? Bueno, vamos a trabajar con los valores. Primero, tengo que tener muy en cuenta que el momento, por definición, es el producto vectorial entre la posición y el vector fuerza. Es decir, que esta es la forma correcta, no esta que tengo acá. ¿Sí? Entonces ya tendría que tener un poquito más de información. Fíjense que el ejercicio ya estaba resuelto solo por conocer conceptos, definición de signo y de la componente Z. Ya está resuelto. Ahora, si lo quiero resolver, o sea, lo quiero pensar un poquito más, esta es la ecuación correcta para calcular el momento y lo puedo hacer de dos maneras. ¿Sí? Fíjense que la componente en Z era diferente, entonces si me olvidaba del tema del signo, podía tratar de calcularlo con la componente en Z, es decir, con el momento resultante. Recuerden que si yo quiero calcular el módulo de esto, podía hacerlo multiplicando el módulo de D por el módulo de F por el seno del ángulo que hay entre ellos. ¿Qué ángulo hay entre ellos? 90 grados. D es 33 centímetros y F es 1,5 kilonewtons. ¿Está bien esto que estoy haciendo? Bueno, ahí vamos a ver. El seno de 90 es 1. Está más o menos bien. Porque la unidad que me queda acá es centímetro kilonewton y eso está como raro. Fíjense que acá la unidad es newton metro, entonces tendría que arreglar un poquito esto y decir, che, centímetro no, lo quiero en metros. Bueno, 33 centímetros, 100 centímetros son 1 metro, 33 centímetros son 0,33 metros. Ahora me gusta más. 1 kilonewton son 1000 newton, entonces 1,5 kilonewton son 1500 newtons. Y ahora sí, 0,33 multiplicado por 1500 me da 495. ¿Sí? $495. Ah, ¿y el signo? ¿Por qué el signo no me dio? Esto está en newton metro o metro newton. ¿Y el signo por qué no me dio negativo? Bueno, porque estoy justamente obteniendo el módulo del vector momento resultante. Y el módulo siempre me va a dar positivo. El signo negativo lo saco de la convención. Si yo sé que esto me va a generar un giro en contra de la aguja del reloj, tengo que asumir que eso va a ser negativo para el momento. Y por lo tanto, ahí obtuve mi respuesta correcta. De todas maneras, es la única que decía 495, o sea que iba a llegar de otra manera. ¿Sí? Y el último caso, se lo dejo para resolver ustedes, es que hubiese pasado si yo quería calcular el momento como un vector. Recuerden que podían hacerlo con las componentes. Colocaban acá las determinantes, ponían acá I, ponían acá la J, ponían acá la K. El primer vector ordenadito sería el D. ¿Sí? D, fíjense que es un vector posición que solamente tiene componente en el eje X. O sea que la componente en Y y Z son 0. Es todo componente en X positiva y vale 33 centímetros, pero tenemos que poner en metros 0,33. Y después ponemos el vector fuerza, por orden va al final. Vector fuerza es totalmente del eje Y negativo, no tiene componente en X y no tiene componente en Z. ¿Y cuánto vale? 1500 newton, dijimos. Entonces acá pongo 1500 y hace que el resultado va a estar en metros y en newtons. Y después que hemos hecho esto, podemos aplicar lo que nosotros sabemos, que es como, bueno, depende de la técnica que uso cada uno. A mí me gusta esa de duplicar las dos primeras filas y bueno, continuar a partir de ahí. Se lo dejo como inquietud. Pueden intentar calcular el vector resultante de esta manera, pero van a ver que las componentes X e Y les van a dar 0 y la componente en Z les va a quedar negativa, 495 newtons metro.
halla el ángulo formado con el eje X por una fuerza de módulo 3,2 si su componente en el eje X es 2,2. Bien, sin dibujito ni nada, busquemos cuál era la relación entre el módulo de una fuerza, el ángulo, que es lo que nos están preguntando, y su componente X. Recuerden que la componente en el eje X de un vector, en este caso el vector es un vector fuerza, punto. Pero si yo quiero su componente en X, lo que tenía que hacer era multiplicar el módulo del vector por el coseno del ángulo que hay entre el vector y el eje X. Como yo tengo el componente X y tengo el módulo de la fuerza, fíjense cómo acá directamente puedo despejar el coseno del ángulo. Este pasa dividiendo y sería la componente en X sobre F. Entonces, alfa va a ser el arco coseno, que se puede escribir así si quieren, pero en realidad lo ideal sería poner arc cos para definir bien qué es el arco coseno. Pero bueno, como así está en la calculadora y estamos acostumbrados, lo podemos poner así, lo entendemos mejor, ocupa menos espacio. Componente en el eje X, que es 2,2. Y módulo del vector fuerza, que es 3,2. Lo hacemos y el resultado nos da 46,56 aproximadamente. Y si no me acuerdo bien de esto, bueno, lo puedo empezar a deducir a partir de un pequeño dibujito. Nos dice que nuestro vector tiene módulo 3,2. Su componente en el eje X es 2,2. Bien, entonces, tiene componente en X. Y ese componente en X es 2,2. Claramente, como el módulo no es 2,2, el vector no puede estar sobre el eje X. El vector tiene que ser un poquito más larguito, o sea que está para acá arriba o está para acá abajo. Por un tema de simplicidad lo vamos a hacer para acá arriba. Y lo que estamos buscando justamente es este ángulo de acá. Sabemos que esto vale 3,2. Y podemos ver cómo se forma un triángulo rectángulo, en el cual tenemos la hipotenusa y el lado adyacente al ángulo. Entonces, automáticamente tenemos que asociar que lo que tenemos es una relación de coseno, en el cual el coseno de ese ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y automáticamente el coseno pasa al otro lado como arco coseno y llegamos al mismo resultado. Halla la fuerza equilibrante de las tres siguientes, ¿sí? Y nos da una pista que es, recordemos que la equilibrante sería el opuesto a la resultante. Es decir, que si yo encuentro la resultante entre estas tres fuerzas que me mencionan acá, esa resultante tengo que buscar el opuesto, es decir, que tiene componente en X opuesto y en Y opuesto. ¿Cuál es la forma más rápida de encontrar el resultante? Bueno, si queremos podemos empezar a graficarlos e ir viendo esos detalles, pero lo más sencillo sería directamente sumar las componentes. ¿Sí? Básicamente lo que hago es sumar las X con las X y las Y con las Y. Vamos a poner en filitas para no fallarle y vamos a calcular. ¿Cuál sería la componente resultante en el eje X? Bueno, sumamos las X. 2,9 más 3, 5,9. Menos 1, 4,9. Resultante en el eje Y. 4,3 menos 1 es 3,3 más 2, 5,3 positivo. Y ya tenemos entonces la resultante en el eje X y en el eje Y tendremos las dos componentes que, si lo ponemos más ordenadito, R equivalente o F, ¿sí? F resultante, digamos, FR vamos a ponerle, sería 4,9 en X, punto y coma, 5,3 en el eje Y. Ahora, si yo quiero equilibrar esto, quiero que
la suma entre esta fuerza y el equilibrante sea 0, tengo que poner los dos opuestos. Entonces la fuerza equilibrante va a ser igual, pero con los dos negativos. Por eso es que tengo que buscar a alguien que tenga 4,9 negativo y 5,3 también negativo para dar con la respuesta correcta. ¿Había otra forma de hacerlo? Y más o menos sí. ¿Cuál sería la otra forma? La otra forma sería que yo sé que la componente en el eje X de esta fuerza equilibrante, F equilibrante en X, más las componentes en el eje X de las otras fuerzas que tengo acá, 2,9, vamos a poner más 2,9, más 3, más menos 1, me tiene que dar 0 para que haya equilibrio. Y sé que la componente en eje Y de esa fuerza equilibrante, más 4,3, más menos 1, más 2, me tiene que dar 0. Si venía por este lado, simplemente tengo que despejar fx y fy, y con eso obtendría menos 4,9, que sería la fuerza equilibrante en el eje x, y menos 5,3, que sería la fuerza equilibrante en el eje y. Simplemente pasando esto que está acá, restando para otro lado, este sumando, esto restando, este sumando y este restando. Y de esa manera tendría otra forma de llegar al mismo resultado. El Instituto Nassif está ubicado en la calle Salta, entre Rondó y Vicente Zapata. Estaríamos en algún lugar de por acá, ¿sí? Vamos a suponer acá. ¿Sí? De hecho, acá está marcado. Si quisiéramos representar con vectores a dichas calles, ¿cómo sería la dirección y el sentido de cada una? Considere que el norte se encuentra en dirección de el eje el eje Y positivo, es decir, que el norte estaría para allá. ¿Sí? Este sería el norte. Y ese sería el eje Y positivo. Entonces, si este es el eje Y positivo, ya está. Me dejaron ordenadísimas las calles. Porque si para allá está el eje Y positivo, tengo el eje X acá. Tendría el eje X positivo para allá. Tendría el eje X negativo para la izquierda. Y tendría el eje Y negativo hacia abajo, que es básicamente como lo vemos siempre. ¿Sí? Y acá tenemos el norte, que sería el Y positivo. Ahora dice, la calle Salta está en dirección positiva del eje Y. Eso es correcto. ¿Sí? Cualquier opción que nos diga que Salta no está en esa dirección estaría mal, porque nosotros sabemos que el eje Y positivo está a 90 grados. Entonces, esta opción puede ser, esta opción puede ser, esta opción ya estaría descartadísima. ¿Sí? Entonces directamente la vamos a borrar. Esta opción descartadísima. Y la opción esta, si tuviera la extra, descartadísima. Tenemos dos opciones, la A o la B. Continuamos. Fíjense que la calle Salta va en esa dirección, en ese sentido. Lo vemos por las flechitas. ¿Sí? Por eso es la I positiva. Después dice, Rondó 180 grados en dirección X negativa. Bueno, Rondó lo tenemos acá abajo. Y fíjense que la flechita va para la derecha. Entonces estaría en dirección X positiva. Y esa dirección ni ese sentido es 0 grados. Entonces Rondó no puede estar a 180 grados. Rondó está a 0 grados en dirección X positiva, es decir, hacia la derecha. Y por último, Vicente Zapata, fíjense que las flechitas van hacia la izquierda. Entonces dirección X negativa, que serían los 180 grados. Zapata 180, X negativa. Esta es la opción correcta que representa nuestro esquema. En el siguiente gráfico, calcular el módulo del vector resultante. Bien, veamos qué es lo que tenemos.
tenemos que sumarle a A, tenemos que sumarle B, luego sumarle C, luego sumarle D. ¿Cómo hacíamos para sumar vectores siendo que no tenemos mucha más información que este 2 y este 4? Bueno, recuerden que para sumarlos podemos poner uno a continuación del otro, tipo paralelogramo. ¿Sí? ¿Qué pasa si esta figura yo la separo en dos pedacitos? Fíjense que por un lado podríamos sumar A con B, que ya gráficamente están sumados, porque A está hacia allá y justo donde termina A empieza B. Entonces tengo B a continuación de A. Gráficamente están siendo sumados y el vector resultante de sumar A con B sería un vector que va desde el origen de A hasta el final de B. Sería un vector hacia la derecha de 2 centímetros. Ese sería el vector resultante de sumar A con B. Y si analizo por otro lado C con D, puedo ver que D está a continuación de C, que están sumando, y el vector resultante sería un vector que va desde el comienzo de C hasta el final de D, es decir, un vector hacia la derecha de 4 centímetros. Y ahora, lo que puedo hacer es sumar la resultante de esta suma con la resultante de esta suma, y oh casualidad son dos vectores que están horizontales y hacia la derecha, entonces sus módulos se sumarían para encontrar la resultante final. 2 más 4, 6 centímetros. Y con eso hemos completado el ejercicio. ¿Sí? ¿Podríamos haber intentado encontrar el resultante de otra forma? Sí, de forma aproximada podríamos haber intentado sumar gráficamente todos los vectores. Por ejemplo, agarraba el a continuación le ponía el B, ¿sí? Entonces ahí tengo A, acá tengo B. Ya ahí voy viendo que estos son los 2 centímetros, que ya conocemos, así que lo anoto para tenerlo en cuenta. Pero a continuación de B, tengo que poner, por ejemplo, C y D. Si pongo C, me quedaría así mirando para allí, me generaría un poquito de enredo. Así que con C me voy a esperar. Y primero voy a poner D, para venirme más como para la derecha, digamos. Entonces pongo D. Y luego de D, ahora sí pongo C. Me quedaron un poquito salidos de contexto, pero están ahí. Ahora pongo C. ¿Sí? Y sé que este pedacito, que era la apertura entre estos dos, valía 4 centímetros. Y ahora recordemos que el resultante es un vector que va desde el origen de este hasta el final de este. Y es un vector de 2 más 4, 6 centímetros. ¿Podría haber puesto los vectores de otra manera? Sí, tranquilamente podía poner primero el D, perdón, primero el C. Ponía ahí. Y después ponía el D. Fíjense que era lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque de todas formas, esta apertura que tengo acá, sé que valía 4, y sé que el resultante es desde el origen del primer vector que puse hasta el final del último. 2 más 4, 6 centímetros. ¿Sí? De todas formas, hemos encontrado la resultante. Se tiene un cuadrado de 3 unidades, de lado de 3 unidades. Este se divide uniformemente en 9 secciones cuadradas. Es decir, que si esto vale 3, cada cuadradito vale una unidad. Tome como positivas las distancias hacia la derecha y hacia arriba, que es lo que hacemos siempre, y me pide calcular el módulo de la resta a menos b, su dirección y su sentido. Bien. Entonces, primero que nada vamos a calcular quién es A y quién es B. Fíjense que el vector A tiene en el eje X, se mueve 1, 2 cuadraditos hacia la derecha. Así que el eje X tiene positivo 2. Y luego en el eje Y, A se mueve 2 cuadraditos hacia abajo, vamos a asumir que son todos iguales, así que sería 2 negativos en el eje Y. Mientras que B, ambos son vectores, se mueve hacia la derecha, positivo, 3 en el eje X, y en el eje Y se mueve 1 hacia arriba. Ahora, la cuenta que tengo que hacer no es sumar los dos vectores. Ojo con eso, que es un error súper común. Me pide que haga A menos B. Tengo que restarlos. Si yo hago A menos B, me queda
una resultante que sería en el eje X 2 menos 3. 2 menos 3 es menos 1. Y en el eje Y sería menos 2 menos más 1. Menos 2 menos 1 menos 3 en el eje Y. Esta es la resultante. Sería entonces un vector que estaría más o menos, si esto lo pudiésemos continuar nosotros hacia acá abajito, digamos, ¿sí? O no hace falta. Sería un vector, resulta que tendría una unidad hacia la izquierda y 3 hacia abajo. Sería como si yo hiciera desde esta esquina, para poder hacer los negativos, una unidad hacia la izquierda y 3 hacia abajo. Algo así sería el vector resultante de esta recta que me están viendo acá, que es A menos B. Dado que es así, y dado que las componentes están las dos negativas, tendría que yo asumir que si hiciera el gráfico completo, este vector no va a estar en el cuadrante 1, ni en el cuadrante 2, ni en el cuadrante 4, va a estar en el cuadrante 3, porque justamente es un vector que tiene ambas componentes negativas. Va a estar hacia allá. Por lo tanto, el ángulo que tiene este vector no va a ser más chiquito de 90 grados, no va a ser más chiquito de 180, va a ser más grande que 180. ¿Sí? Pero no va a ser tanto como 270. ¿Por qué? Porque hasta acá tengo 180, hasta acá tengo 270 grados. Y yo veo que es un poquitito más chico de 270. Entre 180 y 270 tengo el tercer cuadrante. Entre 180 y 270. O sea que este no es, este no es y este no es. Y ya tenemos la respuesta correcta sin haber hecho ningún cálculo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo calculaba? Bueno, recuerden que con el arco tangente de la componente en el eje Y, ¿sí? El módulo de la componente del eje Y. Si quieren poner los negativos no hay problema, pero en este caso no tiene sentido. Sobre la componente en el eje X de la resultante, vamos a encontrar un ángulo. En este caso sería el arco tangente de 3. Ese ángulo nos va a dar un valor. En este caso 71,56 grados. Y ese valor es el ángulo que hay entre el eje X y mi vector, es decir, este de acá. Pero para encontrar el ángulo que yo quiero, para saber la dirección y sentido completos de este vector, tengo que hacerlo desde el eje X positivo, es decir, todo esto. Y por lo tanto, a este pedacito que acabo de calcular, tengo que sumarle 180. 180 más 71,56 es 251,56,57 prácticamente. Y el módulo se calcula como la raíz cuadrada de la componente en x elevado al cuadrado, menos 1 elevado al cuadrado es 1, más la componente en y elevado al cuadrado. Menos 3 elevado al cuadrado es, menos 3 por menos 3, 9. Esto me da 1 más 9, 10, raíz cuadrada de 10, que aproximadamente, si la calculamos, me da muy cerquita de 3,16. Y con eso hemos completado otro ejercicio. Sea el vector m, 3, 2, y n un vector tal que forma un ángulo de 45 grados con m, entonces el valor de n para el que el producto escalar o producto punto mn es igual a 8 es d. Bien, aquí hay que tener en cuenta que para calcular el producto punto, nosotros teníamos como dos definiciones, por decirlo de alguna manera. Una definición es que el módulo del producto punto, bueno, en realidad no el módulo, sino el valor, porque siempre el producto punto, el producto escalar nos da un escalar, nos da un número, como sea que lo saquemos. Ese producto punto, m por n, era igual a el módulo de m por el módulo de n por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Y la otra definición, cuando en vez de los módulos y el ángulo teníamos las componentes, era que la componente mx multiplicado por la componente nx, tenemos que sumarle
el producto entre la componente mi por la componente ni. Y si hay componente en z, mz por nz. Pero podemos ver que este no es el caso, ¿sí? Porque nos están dando un componente de 2 dimensiones y todas las respuestas tienen 2 dimensiones, así que no hay z. Ahora, ¿por dónde nos conviene ir? Bueno, por un lado, tenemos las componentes de m, ¿sí? Veamos. Este dato lo tengo y este dato lo tengo. Como tengo las dos componentes de m, el módulo de m lo podría calcular si quisiera. Así que lo tengo. El ángulo entre ellos lo tengo, perfecto. Y sabemos que el producto punto tiene que ser 8, o sea que esto lo conozco y esto lo conozco. Entonces, ¿qué podríamos obtener de acá? Bueno, de acá arriba directamente podemos sacar n. De ahí estamos súper mega de acuerdo que n ya se puede despejar. Porque esto vale 8. Este módulo hay que calcularlo, pero bueno, vamos a hacerlo rapidito. M sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Le aplico raíz y el módulo de m me da 3,6. Recuerden que el módulo de m es la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4, 9 más 4 es 13 y la raíz cuadrada de 13 es 3,6. Por el módulo de n, que lo voy a poner así para simplemente tenerlo ahí, y el coseno de 45 grados. Despejamos n, simplemente tengo que agarrar esto y pasarlo dividiendo, esto y pasarlo dividiendo, entonces me quedaría que n es igual a 8 dividido, n siendo n el módulo de n, por supuesto, dividido 3,6 multiplicado el coseno de 45. Esto lo ponemos entre paréntesis para no fallarle y hacemos el calculito. Dándonos que n, el módulo de n, vale aproximadamente 3,14. Bien, ahora, en esta ecuación de abajo, tenemos dos incógnitas, o sea que no puedo despejar ninguna de las dos y calcularla de una, pero nosotros sabemos que n, que es el módulo de vuelta de n, el módulo de n es igual, si lo elevo al cuadrado, a componente x al cuadrado más la componente ni elevado al cuadrado. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, si yo veo acá, esto ya lo conocemos, y estas dos incógnitas son exactamente las mismas que me figuran acá abajo. Entonces, tengo un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y dos ecuaciones. Se puede resolver. Por supuesto es un poquito complejo. Ahora vamos a ver por qué. Veamos, reemplacemos con las variables. Esto sería 3,14 elevado al cuadrado. Lo tenemos acá. 3,14 elevado al cuadrado nos va a dar muy cerquita a 9,86. Y esto es igual a nx al cuadrado más ni al cuadrado. Uy, se me fue. Lo vamos a poner acá al costadito, así queda mejorcito y ya está. Vale. Y acá tenemos mn, que era el producto escalar, que era igual a 8. Mx, que lo conocíamos, Mx valía componente en x 3 multiplicado por nx más mi, que también lo conocemos, vale 2 la componente de ni multiplicado por ni. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Que si yo esta nx, por ejemplo, la quiero reemplazar de acá arriba para reemplazar acá, este lo pasaría restando, pero después esto lo pasaría como raíz, me quedaría ahí dentro de una raíz cuadrada y empezaría a enredarlo todo. ¿Sí? Entonces, lo único que podría hacer acá para
seguir resolviéndolo dentro de todo de manera viable, sería algunas dos variables despejarla de la ecuación de abajo. La despejo de acá y la reemplazo arriba. Por ejemplo, esto lo paso restando. 8 menos 2ni es igual a 3nx. Luego ese 3 lo voy a pasar dividiendo. Y esto sí, como es nx, lo puedo reemplazar acá arriba. Hasta ahí estamos de acuerdo. No estoy diciendo que sea algo sencillo, pero se puede hacer de esta manera. ¿Sí? Sería como un poquito largo de resolver, pero se puede hacer de esta manera. Acá nos quedaría 8 menos 2ni sobre 3, todo esto elevado al cuadrado, porque he reemplazado nx, lo reemplacé por todo esto, por todo, incluyendo 3, más ni elevado al cuadrado. Acá resolvemos la potencia, no es distribuir respecto de la resta, pero si yo fijo, antes de la resta tengo una división, y sí se puede distribuir respecto de la división. Entonces me quedaría, si esa potencia yo la distribuyo, me quedaría en el numerador 8 menos 2ni elevado al cuadrado dividido 3 elevado al cuadrado, que sabemos que es 9, más ni. Esta potencia no se puede distribuir, pero es el cuadrado de un binomio, que era el cuadrado del primero, 8 por 8 es 64. En este caso es negativo, así que menos 2 multiplicado por el primero multiplicado por el segundo. 2 por 8, 16. Por 2, 32 ni, más el cuadrado del segundo, es decir, esto elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, ni elevado al cuadrado es ni cuadrado. Todo esto sobre 9 más ni. Este 9 de la división se puede distribuir. 64 dividido 9 da cerca de 7,11. Menos 32 dividido 9 da cerca de 3,56. Por supuesto, ni. 4 dividido 9 es 0,44. Por supuesto, ni cuadrado. Y al final, ni cuadrado. Fíjense que me quedó una ecuación tipo cuadrática, la cual tengo que ordenarla y tratar de resolverla, e igualarla a 0 para encontrar esas raíces. Entonces, para igualarlo a 0, este que está positivo lindo de este lado, sumando a 0, lo paso restando para allá. Me queda 0 igual a 7,11 menos 9,86. Eso me da menos 2,75. Después, el único ni de exponente 1 es este, así que es menos 3,56 ni, no tengo otro. Y después tengo 0,44 ni cuadrado más 1 ni cuadrado, lo cual me daría 1,44 ni cuadrado. Y ahora tengo el valor de a que acompaña a la variable cuadrada, el valor de b que acompaña a la variable y el valor de c que es independiente, y con eso puedo calcular las dos raíces. Puedo usar la formulita, menos b más menos raíz de b al cuadrado, etc. O con la calculadora. Lo voy a hacer con la calcu para hacerlo un poquitito más rápido. Valor de a, 1,44. Valor de b, menos 3,56. Valor de c, menos 2,75. Me está dando que ni vale o 3,09 o la segunda opción es que ni valga menos 0,61.
Acá tenemos un problema porque como NI es una componente, puede ser positiva o puede ser negativa. Entonces cualquiera de los dos es un resultado posible. Ahora, si NI vale 3,09, ¿cuánto vale NX? Bueno, hay que calcularlo acá. Sería 8 menos 2 por 3,09. Vamos de vuelta, 8 menos 2 por 3,09. El resultado, que es un 82, dividido 3. Entonces, si NI vale esto, NX vale 0,607 más o menos, aproximadamente. Y si NI vale esto, 8 menos 2 por menos 0,61, eso da menos 9,22. Y el resultado, que es 9,22 dividido 3, da 3, NX daría 3,073. Estas serán las dos opciones que yo tengo que manejar en este momento. Con esto me tendría que ir a los resultados y ver cuál de los resultados tiene un poquito más de sentido respecto a lo que acabamos de obtener. Bien, componente en X 0,600 y tantito, o 0,3, o 3. No hay ninguna respuesta que me diga que X puede valer 3. O sea que esto está descartado. Después, X tiene que valer 0,6 más o menos. O sea que esto y esto están descartados. Tiene que valer alrededor de 0,6. Por supuesto hemos perdido muchos decimales, por eso da un poquito diferente a 0,615. Y de las dos posibles respuestas, fíjense que 3,09 está mucho más cerquita de esta opción que de la de abajo. ¿Sí? Así que tendríamos nuestra respuesta correcta. Ahora, es la única forma de hacerla esta porque yo la veo un poquito compleja. Bueno, esta es la forma de empezar a resolver, sin ni siquiera pensar un poquito, es darle para adelante a ver qué sale y encontrar la resolución. ¿Sí? Resolución que ya hemos encontrado. Ahora, y si no quería hacerlo así, ¿puedo hacerlo de otra manera? Bueno, veamos si llegamos a la misma solución. Otra opción sería decir, bueno, a ver, nosotros de acá despejamos n, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, el módulo de n tiene que ser 3,14. Puedo empezar a probar las opciones, una por una, y ver si estos módulos me dan 3,14. ¿Sí? Si yo hago 0,615 al cuadrado más 3,077, vamos a ponerle, al cuadrado, y al resultado le aplico la raíz, me da 3,138, 3,14, o sea que esta opción era viable. En cambio, si yo hago 2,13 al cuadrado más 5,33 al cuadrado y al resultado le calculo la raíz, me da 5,74. No era nunca. Si yo hago 0,615 al cuadrado más 4,56 al cuadrado y al resultado le aplico la raíz, me da 4,6, no me da 3,14, o sea que tampoco era. Y si yo hago 2,66 al cuadrado más 4,56 al cuadrado y al resultado le calculo la raíz, me da 5 y pico, tampoco era. Es decir que solamente con este cálculo de acá, teniendo el módulo, podía revisar opción por opción y la única opción viable era la A. Listo. Y si quiero un cálculo pero que no sea tan complejo como el de recién, bueno, veamos. Supongamos que tenemos este vector 3,2. Componente en X 3, componente en Y 2. Tenemos este vector que está así, por ejemplo. Este vector tiene un ángulo respecto al eje X. El eje X estaría derechito así. Si lo graficamos, supongamos que está derechito. Y acá tenemos el eje Y. ¿Ese ángulo de cuánto es? Bueno, ese ángulo, nosotros lo calculamos, sería el arco tangente
de la componente en y de este vector, que es 2, sobre la componente en x de ese vector, que es 3, más o menos, arco tangente de 2/3, nos da cerca de 33,7. Esto es 33,7. Y entre este vector y el que sigue, que es n, hay un ángulo de 45 grados. Es decir, que n tiene un ángulo completo de 45 más 33,7. Ese ángulo, que vamos a llamarlo beta, es 45 más 33,7 da 78,7. Y sabiendo el ángulo de n y sabiendo el módulo de n, yo sé que la componente en x de n va a ser 3,14, que es el módulo, multiplicado el coseno del ángulo, y sé que su componente en y es 3,14 multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, si nos ponemos a pensar en esta situación, nos ahorrábamos todos los cálculos complicados de recién, y el único que necesitamos era llegar al módulo de n y llegar al ángulo de n, pensándolo en el espacio, pensándolo en el gráfico. Entonces, módulo por coseno del ángulo nos da el resultado en x, módulo por seno del ángulo nos da el resultado en y llegamos al resultado correcto de otra forma. Determina analíticamente las componentes del vector que inicia en el punto 3,3 y termina en el punto q, que es menos 2, 2. Bien, entonces, tenemos un vector. Queremos graficarlo más o menos en el espacio como para tener una idea. Va a empezar en el punto 3,3. Pónganse que esto es una unidad. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Más o menos inicia acá. Y termina en punto Q, que es menos 2 en X. 2 positivo en Y. O sea, estaría por acá. O sea que el vector sería este que tenemos acá en rojo. Sería algo así. Ese vector, por su dirección y sentido, si yo agarro el origen y lo traslado acá, sería un vector que estaría en el cuadrante número 3, si yo lo pongo en el origen de coordenadas. Por estar en el cuadrante número 3, componente en x tiene que ser negativa, la componente en y también. ¿Sí? Entonces, este no puede ser, este no puede ser, este no puede ser. Si esta opción está disponible, ojo porque hay que analizarla. Pero si no, ya está, es menos 5 menos 1, porque son las componentes negativas, ambas dos. Ahora, ¿cómo hacía para llegar al vector teniendo el punto inicial y el punto final? Lo que tenía era que hacer el punto final, restarle el inicial. Punto final es donde termina. Entonces, a menos 2, 2, que son las componentes del punto final, le resto 3, 3, que son las componentes del punto inicial. Y como resultado, menos 2 menos 3 es menos 5, 2 menos 3 es menos 1, van a obtener las componentes del vector que ha sido trasladado al origen de coordenadas. Menos 5 menos 1, y con eso confirmamos la respuesta correcta. Una arqueóloga está explorando una cueva. Para ello, sigue un pasadizo 180 metros al oeste, luego 210 metros 45 grados al este del sur, 280 metros 30 grados al este del norte, y tras un cuarto desplazamiento no medido, vuelve al punto inicial. Determine cuál es el módulo y la dirección de este último desplazamiento. Bien, más o menos tenemos que ubicarnos en el espacio primero que nada. Recuerden que tenemos el eje Y y tenemos el eje X. ¿Sí? Bien, ahora, el norte estaría para allá, serían las diapositivas. Acá tendríamos el sur,
El este va para la derecha siempre y el oeste para la izquierda. Piensa en las montañas. Entonces, primero que nada hicimos 180 metros al oeste. Entonces, lo primero que hizo fueron 180 metros para allá. Si ese vector yo lo pienso, vamos a llamarle vector A, sería un vector que solamente tiene componente en X y solamente negativa de 180 metros. No tiene componente en Y, porque está totalmente horizontal, enteramente horizontal. Así que así, y 0J para no olvidarnos. Vamos al vector segundo, el B. 210 metros, 45 grados al este del sur. Como dicen, al este del sur. Es que me tengo que parar en el sur y hacer 45 grados al este. Entonces, nos paramos en el sur, dirección sur es esta, y hacemos 45 grados hacia el este. ¡Pum! Más o menos así, la mitad de 90 grados, si esto es 90 grados, la mitad es 45. Ahí. Si lo quiero hacer lo mejor representado posible, si esto era 180, esto lo hago un poquito más largo y hago 210. ¿Sí? Pero no hace falta hacerlo escala. Eso lo hice desde acá. ¿Sí? Sería el vector B. Ahora, como ese vector B, sé que está acá, pero lo quiero trasladar al origen para ver más o menos cuáles son sus componentes, lo voy a imaginar como que está acá en el origen. Voy a asumir que está en el cuarto cuadrante, así que su ángulo sería todo esto. ¿Cuánto es todo esto? Bueno, si esto vale 45, esto vale 45, pues es la mitad de 90. Entonces, si a 360 grados yo le resto 45, me queda el ángulo completo del vector B. ¿Cuánto sería el vector B? Bueno, el vector B tendría un ángulo de 360 menos 45, que da 315 grados. Voy a anotar acá abajito, 315 grados. Y como valía 210, para encontrar la componente en X, tengo que hacer 210 por el coseno de 315, lo cual me da 148,5 más o menos en eje X. Y luego 210 por el seno de 315, lo cual me da menos 148,5 en el eje Y. ¿Tiene sentido que sean iguales pero con signo opuesto? Sí. En eje X positivo porque estaremos en el cuarto cuadrante, en eje Y negativo porque estamos en el cuarto cuadrante, y las componentes se vieron iguales casi, porque justo el ángulo era de 45 grados arriba y abajo, entonces la componente en X y en Y tienen el mismo módulo. Cuando tenemos el ángulo de 45, nos quedan iguales las dos componentes. Bien, luego tenemos un tercer movimiento, que es 280 metros, 30 grados al este del norte. Entonces, me paro en el norte, y hago 30 grados al este del norte. Eso sería. Y el largo es 280 metros. Sería un vector que, por supuesto, gráficamente estaría de acá para arriba. Pero si lo quiero pensar, estaría en el primer cuadrante. Ahora, como este angulito vale 30 y el completo vale 90, esto que tengo acá valdría 60 grados. Entonces, este vector C tendría un ángulo de 60 grados respecto al eje X y vale 280. Entonces, las componentes serían 280 por el coseno de 60, cual me da 140 en X, y 280 por el seno de 60 grados, lo cual me da positivo 242,5 si redondeamos, es como 48,7. Vamos a redondear a 5.
Listo. Con todo esto en mente, fíjense que ya hemos ido calculando las componentes para tenerlas a mano. Sabemos que el último movimiento no estuvo medido, pero lo hizo desde acá hasta el origen para volver a donde estaba al comienzo. ¿Sí? Suponiendo que partimos desde el origen. Fíjense que este vector, cuarto movimiento, lo tiene que haber hecho sí o sí hacia el oeste y hacia el sur. ¿Sí? Entonces ya tengo una idea de para dónde tiene que ir. Si he hecho más o menos escala estas líneas. Al sur del oeste, al sur del oeste, al sur del oeste, al sur del oeste, listo. Eso ya no me ayuda tanto porque, bueno, es al sur del oeste probablemente. ¿Cómo es un ángulo al sur del oeste? Un ángulo sería plantarme en el oeste, que es la segunda dirección que menciona, y hacer al sur del oeste. Entonces hago al sur del oeste. Ese ángulo que mido hacia el sur del oeste sería este ángulo de acá. ¿Sí? Entonces, si este vectorcito yo lo imagino, en el espacio tendría que pensarlo acá. ¿Cuántos grados al sur del oeste y qué módulo tiene? Bueno, vamos a ello. Primero que nada, para el módulo. La resultante de sumar este vector, vamos a llamarlo D, cuya componente X no conocemos, cuya componente Y tampoco conocemos, pero sabemos que cuando yo sumé todos estos vectores, la resultante tiene que darme 0 porque yo volví al origen. La resultante, después de sumarlos a todos, es 0 en X y 0 en Y. Entonces, con esto yo puedo hacer dos ecuacioncitas separadas. Por un lado tengo que menos 180 más 148,5 más 140 más X me tiene que dar 0. Y por otro lado tengo que 0 menos 148,5. El 0 no lo voy a poner. Más 242,5 más Y me tiene que dar 0. Entonces, de acá arriba, este lo paso sumando, este lo paso restando, este lo paso restando, puedo encontrar cuánto vale X. En este caso vale cerca de menos 108,5. Y acá puedo despejar Y. Este lo paso sumando, este lo paso restando y despejo la Y. Que da menos 94 aproximadamente. Por supuesto, como toda la distancia está en kilómetros, estos son kilómetros. Ya tenemos las componentes de ese vector D. Es menos 108,5 menos 94. Ahora, con eso puedo sacar el módulo y puedo sacar el ángulo. ¿Cómo saco el módulo? El módulo de ese vector D va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado. Recuerden que el negativo no es necesario porque al elevar un número negativo al cuadrado queda positivo. Y si hacemos este cálculo, más o menos les va a dar cerquita de 144. No perfecto, pero les va a dar cerquita de 144 según cuántos decimales hayan dejado, etc. Ya con eso tenemos nuestra opción correcta. Ahora, ¿y el ángulo? Bueno, recuerden que el ángulo se puede calcular como el arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Y si hacen este calculito, les va a dar muy cerquita de 40,9, lo cual es muy cerquita de 41. Y ese era el ángulo entre el vector y el eje X. Justamente es el ángulo que me relaciona al sur del oeste y por eso es lo que yo estaba buscando. Si me hubiesen dicho el ángulo al oeste del sur, sería al oeste del sur, me hubiesen pedido este ángulo de acá,
tendría que haber hecho 90 grados menos 41 y ahí hubiese llegado al de este lado. Pero como me dijeron al sur del oeste, ya es el ángulo que tengo, ya es la respuesta que buscaba. Encuentre el ángulo que se define por los vectores A, que es 1, 3, 2, y B, que es 5, 4, menos 1. Bien, si fuesen vectores de dos dimensiones, obviamente tuvieran X e Y, una opción que tenemos es hacer el gráfico cartesiano, graficar los dos vectores, ver los ángulos que tienen esos dos vectores y ver después el ángulo que hay entre ellos. Es una opción bastante viable entre gráfico y analítico y está bastante buena si no nos queremos complicar mucho. Pero hay una opción mucho más sencilla, totalmente analítica, que nunca falla y que nos sirve tanto para vectores de dos dimensiones como para vectores de tres dimensiones, como es nuestro caso acá. Y esa opción es la de utilizar el producto punto o producto escalar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues nosotros sabemos que hay dos formas de calcular el producto escalar o producto punto entre dos vectores. Una opción es mediante el módulo de los vectores A y B, en la cual hacemos el módulo de A multiplicado por el módulo de B multiplicado por el coseno del ángulo que hay entre ellos. Y la otra opción de calcular ese producto punto o producto escalar entre dos vectores, que podemos ponerlo así para recordar que son vectores, es utilizando sus componentes. ¿Cómo se hace? Se multiplican las componentes en X de esos dos vectores. A ese resultado se le suma el producto entre sus componentes en Y. Y a eso se le suma el resultado del producto de sus componentes en Z. Si las hubiera, si son 0 o no tienen componente en Z, no se colocan. De esa forma, nosotros al tener todas las componentes, podemos utilizar las componentes para averiguar lo que serían los módulos de A y de B, utilizando Pitágoras. Y además, ya que tenemos las componentes, podemos realizar estos productos para calcular lo que sería el producto punto. Con el valor del producto punto, ya calculado, los módulos ya calculados, lo único que faltaría hacia el final es despejar para conocer el ángulo que hay entre los dos vectores. ¿Sí? Por esto es que se utiliza el producto punto, producto escalar, como un mecanismo, un método, una técnica o herramienta para poder calcular el ángulo entre dos vectores. No importa si son vectores de dos dimensiones o, como en este caso, de tres dimensiones. Vamos con ello. Lo primero que voy a hacer va a ser calcular el módulo de los dos vectores para tenerlo ya a mano. Para esto no voy a escribir el cálculo del todo, pero recuerden que es la raíz cuadrada de la componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado más la componente en Z elevado al cuadrado. Esto lo vamos a hacer tanto para el módulo de A como para el módulo de B, así que tengamos en cuenta esos calculitos, así no estamos escribiendo todo de una, pero sí nos vamos a anotar acá los resultados. ¿Sí? Entonces, para A vamos a hacer 1 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Eso nos da 14, le calculamos la raíz cuadrada y nos da muy cerquita de 3,74. Vamos con B. Tenemos 5 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 1 elevado al cuadrado, que es lo mismo que 1 elevado al cuadrado. Eso nos da 42 y al sacar la raíz nos da muy cerquita de 6,48. Listo, ya tenemos los módulos, ahora vamos a calcular lo que sería el producto punto, producto escalar. Y para eso tenemos que hacer AX, que es 1, multiplicado por BX, que es 5. Sumamos AI, que es 3, multiplicado por BI, que es 4. Sumamos AZ, que es 2, multiplicado por BZ, que es menos 1. Va con signo y todo, lo colocamos entre paréntesis. Vamos a hacer este cálculo y lo vamos a poner acá. 1, esto no es una coma, recuerden que estamos multiplicando. Ahí. 1 por 5 es 5, más 3 por 4, que es 12, más, en realidad menos 2 por menos 1, que es menos 2. Esto nos da 15.
Entonces ya tenemos el valor del producto punto, que es 15, positivo. Entonces nos venimos con esta ecuacioncita y vamos a ir reemplazando lo que ya conocemos. El producto punto vale 15. Vamos a ponerlo así. Producto punto vale 15. Listo, lo tenemos. Los módulos de A y de B valen 3,74 y 6,48. Como están multiplicando, los vamos a pasar a los dos dividiendo para el lado izquierdo. En este caso, trazamos la línea de división y finalmente, cuando tengamos este resultado, le vamos a aplicar el arco coseno para encontrar el valor final. Recuerden meter en la calculadora acá unos paréntesis para no fallarle al resultado. Entonces vamos a hacer 15 dividido paréntesis 3,74 por 6,48, cerramos paréntesis. Y de este lado nos da muy cerquita de 0,619. Vamos a ponerle, esto es igual al coseno de alfa, ¿sí? Y ahora este coseno lo pasamos para allá como arco coseno y vamos a buscar lo que sería el ángulo, ¿sí? Sería arco coseno de 0,619 y ya sacamos el ángulo, que en este caso sería muy cerquita de 51,76, casi 52 grados. ¿Sí? Acá había un detallito en las respuestas, porque esta respuesta no estaba, pero fue un detallito en las respuestas. ¿Sí? El ángulo nos tiene que dar muy cerquita de 52 grados y con eso estamos correctos. Calcule el módulo del vector que resulta del producto de los vectores A y B. Me está pidiendo el módulo de un vector que resulta de un producto. ¿Sí? Entonces un producto vectorial, porque si fuese un producto escalar no me pediría el módulo de un vector, sino me pediría el escalar, o el producto punto, o el número que resulta. ¿Sí? Si me está pidiendo el módulo de un vector que resulta, sería el producto vectorial. ¿Sí? Entonces vamos a hablar del producto cruz entre el vector A y el vector B. Nosotros sabemos que si queremos el módulo de este producto cruz, podríamos agarrar el módulo de A, multiplicarlo por el módulo de B, multiplicarlo por el seno del ángulo que hay entre ellos. El tema es que el módulo de A, el módulo de B y el ángulo que hay entre ellos no los conocemos. ¿Podríamos averiguarlos? Sí. Si nos queremos tomar un poquito de trabajo, podríamos ir calcular el módulo de A con los datos que tenemos de A, calcular el módulo de B con los datos que tenemos de B, calcular el ángulo que hay entre ellos utilizando el producto punto, como podemos ver en el ejercicio anterior, y una vez que tengamos los módulos de A y de B y del ángulo que hay entre ellos, podemos calcularlo de esta manera al módulo de dicho vector del producto cruz. Ahora, si no queremos hacer ese camino, podemos directamente ir y calcular el vector resultante de este producto utilizando las determinantes, y cuando tengamos las componentes de ese vector resultante del producto cruz, directamente sacamos su módulo y ya estamos. ¿Sí? Los dos caminos son exactamente igual de viables, depende mucho de cada uno cómo lo quiere encarar, pero vamos a ir por este camino que creo es un poquito más directo. ¿Sí? De paso recordamos un poco cómo era el tema de las determinantes. Primero ponemos los versores I, J y K. Vamos a separarlo un poquito, así tenemos espacio, perfecto. Luego ponemos las componentes del primer vector que vamos a multiplicar. ¿Sí? En este caso, suponemos que no es en orden. De todas maneras, si multiplicamos A por B o B por A, por supuesto, el vector resultante es diferente porque son opuestos, pero el módulo, ya sea que hagamos A por B o B por A, el módulo obtenido, que siempre va a ser positivo, va a ser el mismo. ¿Sí? En este caso voy a hacer A por B, así que primero tengo que ubicar las componentes de A, que son 1, 3 y 2. Y debajo de esto vamos a ubicar las componentes de B, que son 5, 4 y 1. ¿Sí? Esta parte háganla lo más ordenada posible, porque si no después se enreda uno con lo que serían las diagonales y se pierde todo. Bien, hay varios métodos para resolver esta determinante. Yo lo que voy a hacer es las primeras dos filas volverlas a poner acá abajo, es decir, duplicarlas y ahora trabajar con serían las diagonales. Las diagonales que van como, entre comillas, hacia abajo, son las diagonales que después podemos considerar como positivas o que no cambian su signo al multiplicar. Y tenemos que buscar diagonales que tengan tres valores, ¿sí? Por ejemplo, esta diagonal que solamente tiene 2 valores no cuenta. Esta que tiene 3 valores, la I, el 3 y el 1 sí cuenta. Esta
también cuenta, que tiene 1, 4K, y esta que tiene 5J2 también cuenta. Fíjense que en esta diagonal tenemos el versor Y, es decir, que esta va a ser la diagonal correspondiente a la componente en X, esta va a ser la diagonal que tiene la K con la componente en Z, y esta diagonal que tiene J va a ser la que representa la componente Y. ¿Sí? Bien, para ir en orden, primero vamos a resolver estas componentes de diagonales hacia abajo, que son las positivas. Y hacemos 3 por 1 por Y, 3 por 1 es 3, Y. Luego tenemos esta otra que es, bueno, vamos a ir por la J primero para ir en orden. 5 por 2, 10, J. Y ahora vamos a ir por la que sería la K. 1 por 4, 4, por K, 4K, positivo. Estas tres diagonales no les cambiamos el signo. Ahora vamos por las otras diagonales, que son las diagonales hacia arriba, son las que cambian el signo. Se les llama diagonales negativas, pero no quiere decir que siempre sean negativas. Quiere decir que a la multiplicación que nosotros hagamos acá, le vamos a cambiar el signo. Si esa multiplicación nos daba negativa, la ponemos positiva. Si esa multiplicación nos da positiva, la ponemos negativa. Vamos, acá hay una diagonal que tiene la K, o sea que va a ser la encargada del componente en Z. Esta diagonal que tiene la Y va a ser la encargada del componente en X. Y esta que tiene J va a ser la encargada de la componente en Y. Vamos de a uno entonces, voy a arrancar por esta diagonal que tiene la Y para ir en orden. 4 por 2, 8. Pero como es diagonal negativa, va a ser menos 8. Un momento que se me achicó. Ahí, menos 8. Vamos por la J, 1 por 1, 1. Pero es diagonal negativa, así que menos 1, J. El 1 no hace falta ponerlo, así voy a poner menos J. Finalmente, 5 por 3, 15. Pero como es negativa, diagonal de cambio del signo, le ponemos menos 15K. Y ahora resolvemos esto para que nos quede más ordenadito. Vamos con las Y. 3 menos 8 menos 5 en el eje X, 10 menos 1, 9 positivo en el eje Y, 4 menos 15 menos 11 en el eje Z. Este sería el vector resultante de este producto cruz. Ahora vamos a buscar su módulo. El módulo de ese vector resultante, vamos a llamarle B, podríamos llamarle R, como nosotros queramos, sería la raíz cuadrada de la componente en X, menos 5 elevado al cuadrado. Recuerden que como es un negativo elevado al cuadrado se va a volver positivo, el menos no hace falta ponerlo, podría ponerlo así por un tema de ahorrar espacio, tiempo, lo que sea. Componente en Y elevado al cuadrado, componente Z elevado al cuadrado, vamos a resolver esto rapidito. 11 al cuadrado, más 9 al cuadrado, más 5 al cuadrado, eso nos da 227, le calculamos la raíz y nos da muy cerquita, muy cerquita de 15,066, vamos a poner 0,07, y ese sería el módulo del vector resultante. El vector A, 12i más 8j, suma un vector B que lo estamos conociendo, da como resultado un vector R, 20, 10. ¿Qué ángulo hay entre el vector A y el vector B? Bueno, primero que nada tenemos que tener en consideración de que a este vector le estamos sumando un vector B totalmente desconocido, pero que posiblemente tenga componente en Y y componente, perdón, componente en el eje X, en el eje Y, es decir, en Y y en J. ¿Por qué suponemos esto? Porque podemos ver que al sumarlos y obtener el resultante, los dos han cambiado. ¿Sí? Es decir, este 12 para llegar a 20 a algo se le sumó y este 8 para llegar a 10 a algo se le sumó. Si el 8 siguiese siendo 8 acá, podría ahí decir que B no tenía componente J, por ejemplo, o si hubiese aparecido de repente una componente con K, podría haber dicho que B tiene alguna componente en K, pero eso tampoco ha sucedido. Entonces, podemos decir que esta componente que va acá, ¿sí? Al sumársela a 12, la componente en X, me tiene que dar 20. Y al mismo tiempo, si a este 8 que tengo acá, yo le sumo la componente en Y del vector B, me debería dar 10. De esta sencilla forma, simplemente despejando Bx y By, vamos a obtener esas componentes. ¿Sí? Si este 12 ustedes lo pasan restando para el otro lado,
20 menos 12, 8. Y este 8 lo paso restando, 10 menos 8, 2 positivo. Y ya tenemos al vector B. Ahora, ¿qué es lo que me están pidiendo a mí? El ángulo que hay entre el vector A y el vector B. Como son vectores en dos dimensiones, una muy linda técnica para encontrar el vector entre ellos es imaginándolos, o incluso podemos graficar para entender mejor qué es lo que está pasando. ¿Sí? Tengo dos vectores que están en el primer cuadrante, porque tengo componentes en X positiva y las Y positivas. Ya de la resultante me voy a olvidar porque me voy a centrar entre estos dos para averiguar el ángulo que hay entre ellos. Ahora, ¿qué ángulo tiene A? Bueno, nosotros sabemos que para averiguar el ángulo que tiene A, tenemos que hacer el arco tangente de la componente en Y sobre la componente en X. Entonces, de esta manera vamos a averiguar qué ángulo tiene A. 8 dividido 12 es 0,66, 0,67. Y si a eso le aplicamos el arco tangente, vamos a llegar a que el ángulo de A es aproximadamente 33,7 grados. Quiere decir que el vector A está en algún lugar de por acá, ¿sí? Muy cerca de los 30 grados, 33 grados, 30 y pico, por ahí tenemos a A. Mientras que el vector B, si lo vamos a buscar, tendríamos que hacer el arco tangente de su componente en Y, que es 2, sobre su componente en X, que es 8. 2 octavos es cerca de 0,25 y al hacer el arco tangente de este valor nos da un ángulo de 14 grados. Más o menos esos 14 grados van a estar por acá. ¿Sí? No hace falta que lo hagamos exacto. Es más o menos para tener una idea de qué es lo que tengo que hacer ahora con esos ángulos para encontrar el ángulo entre A y B. Fíjense que si yo quiero este ángulo que está acá, me bastaría con agarrar el ángulo de A, que es el más grande, y restarle el ángulo de B, que es el más chiquitito. Si yo hago eso, voy a obtener la diferencia, que sería el ángulo que hay entre ellos. ¿Hacía falta hacer el gráfico? No. Pero sí está bueno saber más o menos dónde están los vectores, en qué cuadrante están, poderlos ubicar para saber cómo hacer para calcular este ángulo que hay entre ellos. ¿Sí? Normalmente lo que vamos a hacer si no queremos hacer el gráfico es agarrar el ángulo más grande de los dos que tenemos y restarle el más pequeño. De esa forma podemos calcular el ángulo que hay entre ellos. 33,7 menos 14 nos da un total de 19,7 más o menos, y ese sería el ángulo que hay entre estos dos vectores. Dados los vectores f1 que vale 800, el ángulo 1 de ese vector vale 67,3, f2 con sus componentes, digamos, f3 con un módulo de 650 y un ángulo de 10 grados, y siendo r el vector resultante de la suma de todos ellos, la imagen que representa esta situación será A, C, A y B o D. Bien, tenemos que tener una consideración más, que podríamos tener esta opción, ninguna es correcta, y eso nos complicaría un poco la historia. ¿Por qué? Veamos más o menos dónde están F1, F2 y F3. Acá los tenemos graficados de todas maneras, F1, F2 y F3, están por acá. Acá los tenemos acá. Tenemos F1, F2 y F3, F1, F2 y F3, y podemos ver cómo R resultante nos da en cualquier otro lado. Bien, si yo tuviera que elegir gráficamente una de estas opciones, fíjense que aproximadamente si ustedes hacen el método de la poligonal y ponen F1, y a continuación de F1 ponen F2, y a continuación de F2 ponen F3 para sumarla, este gráfico pareciera dar la resultante. Es decir, que la resultante tiene que estar en el primer cuadrante, porque son todos vectores del primer cuadrante. Si yo los sumo, son todas componentes en X positiva, en Y positiva, el vector resultante tiene que estar acá. O sea que la A sería una muy buena opción. Esta es imposible que sea, porque si estoy sumando estos vectores del primer cuadrante, el resultado tiene que estar en el primer cuadrante, no puede estar acá abajo. Así que chao. Tampoco puede estar en este cuadrante, así que chao. Y esta opción también la descartaría por el simple hecho de que R es muy chiquitita, o sea, no estoy sumando y restando vectores del primer cuadrante. Son todos vectores con componentes en X positivas y en Y positivas que al sumarlos, es decir, ponerlos uno a continuación de otro gráficamente,
F2, más o menos me debería dar un vector que va desde acá hasta allá. No me puede quedar así chiquitito, cortito. ¿Sí? Porque estoy sumando F1, F2 y F3. ¿Sí? No estoy restando ninguno de ellos, nada extraño. Entonces, esta opción también quedaría descartada y la única opción viable sería la A. Ahora, ¿es realmente esa la opción correcta? ¿Sí? ¿Cómo lo podría revisar un poquito mejor para estar seguro de que no es ninguna? En el caso de que eso esté. Bien. Una comprobación extremadamente rápida es la que hicimos recién. Método gráfico. ¿Sí? Si yo agarro F1, F2 y F3, que sé que están graficados a escala, porque este gráfico está hecho a escala, ¿sí? Y las pongo lo mejor posible, una a continuación de la otra, por ejemplo F1 pongo a continuación de F2, y luego agarro y pongo F3 ahí. Ya puedo ver que este gráfico está bien, tiene sentido, se me corrió un poquito porque es un método gráfico, nada más, pero está bien, es correcto, así que la elijo como opción correcta y me voy. Ahora, si queremos estar más seguros todavía de que más o menos esto está en el valor correcto, ¿sí? Ahí, lo que tendremos que hacer es la suma de todos estos vectores, la suma analítica. Y lo vamos a hacer para que lo tengamos acá rapidito. F1, vamos a descomponerlo en componente en X y en Y. Recuerden que si hacemos 800 por el coseno del ángulo, obtenemos componente en X. Entonces, 800 por el coseno de 67,3 nos da la componente en X, que en este caso es 308,7, vamos a ponerle. Eso en eje X. Y después hacemos 800 por el seno de 67,3 y nos va a dar su componente en Y, que también es positiva, 738,03. Vamos a poner el 738, vamos a estar bien. J. ¿Sí? Acá no sé por qué le puse el grado, no es grado. Listo. Después tenemos F2, cuyas componentes ya las tenemos, así que no hay mucho que hacer. Y después tendríamos F3, cuyas componentes son 650 por el coseno de 10 grados, 640,1, y después hacemos 650 por el seno de 10 grados, y nos da su componente en el eje Y, que es 112,87, vamos a poner 9, y con eso ya vemos más o menos completado. Ahora que tenemos más o menos las componentes, si es que no queremos hacerlo por el ángulo, podemos ver realmente que los vectores estén bien, ¿sí? Más o menos, F1 tiene que tener 308, 310 en el eje X, fíjense que acá está el 500, por acá estaría el 250 a la mitad, un poquitito más allá, se ve con sentido, y 740 más o menos en el eje Y, fíjense que acá está el 500, acá está el 1000, entre medio sería el 750, no está lejos de eso, así que estaríamos bien. F2, la componente en X es un poquito más grande que la de F1, así que tiene sentido pues se va más acá. Y 459, fíjense que está por debajo de 500, así que también puede ser correcto. Y F3, 640 en el eje X, se pasa de 500, está bien. Y 112, o sea que no se levanta mucho en el eje Y, está bien. O sea que los tres vectores parecen estar correctos. Y la R, la resultante, para revisarla, tenemos que hacer la suma. Vamos a eso. 308,7 más 385,7 más 640,1. Eso nos da un total en el eje X de 1334,5. Vamos a ver 1335. Y luego vamos con el eje Y. 738 más 459,63 más 112,9 nos da muy cerquita de 1310,5, 1311. Pongamos J. Y ahora, más o menos, vamos a revisar el gráfico y vemos que la componente en X está entre 1000 y 1500, un poquito más de la mitad, o sea que es más de 1250. Entonces esto va bien. Y acá pasa lo mismo, un poquitito más arriba de la mitad, que sería 1250, se encuentra la componente en el eje Y, o sea que esto también se ve correcto, ¿sí? Ya con el método gráfico uno ya puede comprobar cuál es el gráfico que está bien, cuál es el gráfico que está mal, descartar,
pero por las dudas ante esta opción sí la tenemos. Si no la tenemos ya está, es el A y no hay opción. Pero si esta opción está disponible y queremos corroborar que no es ninguna, ¿sí? Queremos sacarnos de solamente, tenemos que hacer esto. Comprobar que F1 más o menos esté donde corresponda, que F2 más o menos esté donde corresponda, F3 también, y luego corroborar que la resultante esté más o menos donde corresponde. Con eso ya nos aseguramos y decimos firmemente que la imagen A es la correcta. ¿Sí? Como les digo, si esta opción no estaba o ya están seguros por el método gráfico que es la opción A, listo, no perdemos tiempo. La B la hemos descartado, la C y la D también las descartamos de forma muy rápida, así que la opción A vendría siendo nuestra más viable. Y bueno, hemos llegado al final de esta presentación, así que muchísimas gracias por su atención y espero sinceramente que les haya servido, hayan comprendido cómo se hacen los ejercicios y por sobre todo haber visto distintos mecanismos de resolución, que es algo que siempre viene bien. Abrazo grande y hasta la próxima.